Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y quiero darles la bienvenida a este estudio del Evangelio de Juan. Ya tenemos algún tiempo de estar pasando palabra por palabra este Evangelio tan importante como es el Evangelio de Juan. Y el día de hoy llegamos al capítulo 13, versículo 18, habiendo estudiado la primera parte del capítulo en un estudio anterior. Y este pasaje que tiene que ver con este momento tan famoso en la última cena del Señor Jesús, un momento inmortalizado en la obra maestra de Leonardo da Vinci, la última cena. Yo creo que muchas veces tenemos una familiaridad tan profunda con este pasaje que no pensamos en la emoción humana de nuestro Dios humano en esta ocasión, o sea, en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Y aunque pensamos en Él como Dios mismo, y lo es, correcto, totalmente correcto, a la misma vez Él es tan humano como nosotros. Así que yo creo que muchas veces pasamos por alto lo que está pasando acá en la vida interior del Señor Jesús, porque creo que aquí encontramos mucha instrucción para nosotros. ¿Cómo habría sido para Jesús saber que alguien que había sido su discípulo durante más de 3 años lo ha traicionado, vendiéndolo a las autoridades que habían estado conspirando para matarlo? Y además, la mayoría de nosotros también hemos experimentado un poco ese dolor, porque también hemos sido profundamente heridos por la traición de algún ser querido, algún amigo. Y la pregunta, ¿cómo lidiamos con eso? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Así que yo creo que estudiando la escena que tenemos acá y pensando un poco en lo que el Señor Jesús está llevando adentro, dentro de su alma, podemos aprender mucho. Y cómo mejor lidiar con estos momentos. Y este es el plan de ataque. Veamos qué pasó realmente esa noche en la cena con Jesús y sus 12. Y entonces les quisiera mostrar 3 cosas que uno necesita saber y 2 cosas que uno debe hacer para no solo lidiar con el dolor, sino crecer a través de este dolor. Ahora, primer paso, ¿qué pasó esa noche? ¿Qué pasa en esta cena? Y quizá aún antes de ver el texto, tenemos que reunir las piezas del rompecabezas que es Judas. ¿Qué podemos decir de Judas, el traidor? Jesús escogió a Judas como uno de los 12 después de mucha oración. ¿Cómo es eso? Es decir, que no es un error. Jesús lo escogió muy a propósito. Y además, Judas ya tiene más de 3 años como discípulo de Jesús, uno de los 12, y es testigo ocular de todas sus señales, maravillas, milagros, enseñanzas y sus muchas afirmaciones de ser el Mesías. ¿Cómo es posible? ¿Y cuál fue el propósito del Señor de haberlo escogido? A pesar de todo lo que Judas ha visto, ha experimentado, ha escuchado, parece que él nunca llega a la fe personal en Jesús como el Mesías. A pesar de que todos los demás piensan que él cree tal como ellos. Y él
ha dado todas las indicaciones externas correctas que podemos ver en la gente, en la iglesia, en la congregación, con las palabras correctas y el tono de voz que es correcto. Pero hay un pasaje que vimos hace tiempo ya, en Juan capítulo 6, el versículo 64, cuando dice así, son las palabras del mismo Señor. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. Ahí claramente, Judas tiene tanta credibilidad con los 12 que es nombrado tesorero del grupo. Y luego las escrituras nos dicen que él comienza a robar de la bolsa común. Él es que se enoja cuando María unge a Jesús con este costoso perfume. Ahora, claro que los otros decían lo mismo, pero el Señor, a través de los autores de los evangelios, especifica que Judas es el líder en eso también. Ahora, simultáneamente, los principales sacerdotes y fariseos están aterrorizados por la creciente popularidad de Jesús y los innegables milagros que Él está haciendo. Notable entre estos milagros, la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Y por eso estos líderes religiosos hacen planes para matar no solo a Jesús, sino a Lázaro también. Los pobres no saben qué hacer. Están perdiendo su fama, están perdiendo su credibilidad con la gente y todo esto. Ahora, después del evento con María, con el perfume, Judas llega a un acuerdo para entregar a Jesús y él comienza a buscar el momento adecuado. Ahora, clave en todo esto, la obstinada negativa de Judas a poner su fe en Cristo lo deja un blanco abierto para llegar a ser no solo poseído por demonios, sino llegar a ser el instrumento del diablo mismo. Ahora, con este fondo, pensando en todas estas cosas, vamos al texto, por favor. Juan capítulo 13, y mejor comenzar con el versículo 17 para establecer el enlace acá. Juan 13, versículo 17, dice, si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. No hablo así de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su talón. Desde ahora les digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Ahora, antes de olvidar decírselo, la cita de las Escrituras es el versículo 9 del Salmo 41, esto de el que come pan conmigo. Ahora, la verdad es que todo este pasaje, comenzando con Juan 12, es un peregrinaje a la cruz. En Juan 12 vimos esta unción del perfume de parte de María que fue por su muerte. En la primera parte de Juan 13, el lavado de pies no era solo el acto de un líder siervo, sino que servía hasta el punto de su muerte sacrificial para los demás. En Juan 13, versículo 19, que acabamos de leer, deja claro que los discípulos ni idea tienen de lo que está pasando en este momento. ¿Cómo puede ser esto? Jesús sabe
que finalmente entenderán, y esto confirmará que Él es el Mesías y que solo Dios podría haber juntado todo esto. Dios está en control total en cada segundo de este viaje hacia la cruz. En versículo 20, otra vez podemos ver que Jesús ha recibido una comisión directamente del Padre, porque dice en versículo 20, de cierto les digo, que el que recibe al que yo envío a mí, me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Aquí podemos ver su enseñanza consistente, que Él y el Padre uno son, aunque diferentes son uno. Ahora, en este contexto, el siguiente anuncio inquietante, versículo 21. Después de haber dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu, fíjense, se conmovió en espíritu y testificó diciendo, de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Ahora es interesante observar que la misma palabra usada en Juan 12, versículo 27, digo la misma palabra griega, que allí en capítulo 12 se traduce, ahora está turbada mi alma. Es la misma palabra que aquí se traduce, se conmovió en espíritu. Es decir, Jesús siente un dolor, una angustia en su alma. No es algo así liviano, no, es algo profundo. Y la angustia que él siente no es una angustia egocéntrica, sino una angustia por el destino de alguien en quien Jesús ha invertido tanto. Está herido Jesús, preocupado por la traición, tal como nosotros. Ahora, Hebreos dice que Él fue tentado en todos sus puntos como nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que, no, eso era Jesús, yo no soy Jesús. Y así leemos la Biblia, que no Moisés, ¿quién soy yo? Yo no soy Moisés, no soy David, tampoco Jesús, por supuesto. Y estamos perdiendo el punto. Claro que no somos Jesús, claro que no. Pero Él, tan humano como nosotros, en el sentido de que fue tentado en todos los puntos como nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. Y qué bendición saber que en esos momentos de dolor, cuando alguien a quien amo me traiciona, ese dolor es un dolor que conoce muy, muy bien y mejor mi Salvador. Pero a pesar de todo lo que nosotros podemos ver ahora mirando hacia atrás, en este momento los discípulos están totalmente confundidos, porque como digo, ni idea tienen de lo que está pasando. Versículo 22, vamos a ver, Juan 13, 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado junto a Jesús. Por supuesto, creo que muchos de ustedes saben que Juan, el autor de este evangelio, así hablaba de sí mismo, el discípulo a quien Jesús amaba. Y él estaba a la mesa recostado junto a Jesús. Esto les explico después. A él, Simón Pedro, le hizo señas para preguntar a quién era aquel de quien hablaba. Entonces él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Ahora,
Claro, todos ellos están en asombro, confusión y les digo probablemente también un poco temerosos. ¿Qué podría Jesús querer decir con todo esto? Ahora, explicándoles un poco el contexto cultural para entender las palabras del texto, la mesa en donde están sentados es una mesa bajita y no como la mesa que pintó también Da Vinci. Ah, y en la cultura de aquel entonces no están en sillas así, sino todos recostados sobre su costado izquierdo, para ser muy específico, y muy cerca unos al otros y además superpuestos, para que tengan mesa muy bajita y todos comiendo así. Y los espacios a la mano derecha e izquierda de Jesús son los puestos de mayor honor, siendo la persona a su izquierda la más alta. Ahora, Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, que dice tantas veces en el Evangelio, está a su derecha para que cada vez que se inclina hacia atrás, su cabeza esté en el pecho de Jesús. Al igual que los asientos de avión, todo el mundo así, ¿no? Antes de COVID, antes de la distancia social y toda la cosa. Pero ahí está Jesús y ahí está a su lado derecho Juan y Juan está allí y entonces para decir algo tiene que poner su cabeza en el pecho de Jesús. Ahora, se ha hecho mucho de esta relación especial entre Jesús y Juan y también la posición de Juan para escuchar el latido mismo de Jesús. Todo bueno, todo verdadero, por supuesto. Y también se ha dicho, con mucha razón, que el versículo 25 muestra la inocencia de Juan en comparación a los demás cuando dice, Señor, ¿soy yo? Los demás, pero Juan diciendo, ¿quién es? ¿Quién es? Ahora, ¿quién está a su izquierda? La posición de mayor honor. No es Pedro, algunos van a decir, Pedro, que era como líder, no, porque Pedro, a escuchar estas palabras, está haciendo señas, porque él está posiblemente al final de la mesa. Pero considere, Jesús es aquel que cuando da la vuelta tiene su cabeza, la cabeza de Jesús, en el corazón de Judas. Y pastor, ¿cómo lo sabe? Un momentito. Tenemos la cosa, lo que sucede con este bocado de pan. Versículo 26. Jesús contestó a la pregunta que todos estaban haciendo. Los demás, ¿quién es? ¿Quién es? Y Juan que dice, soy yo. Y Juan que dice, ¿quién es? ¿Quién es? Sabe que no es él. Jesús contestó, es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy. Y mojando el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. ¿Qué pasó? Judas, Jesús, literalmente cumple lo que está pasando acá. No es un símbolo, sino que él sumerge el bocado del pan en el plato común, dándoselo a Judas. Y como digo, por la posición de todos en la mesa, no hay otra opción. Judas está a su lado izquierdo. Jesús con su cabeza en el pecho de Simón, dándole este bocado.
Si fuera posible leer Mateo 26, el mismo pasaje, Mateo da otros detalles más. Y lo que Mateo nos enseña, que al hablar los demás, dirigiéndose a él, dicen Señor, pero Judas usa la palabra maestro. Y en todos los evangelios, nunca dice Judas Señor. Señor, que para los romanos era la palabra que usaban para el César y para los discípulos. Usar la palabra Señor, kurias en el griego, están diciendo Señor, Señor Dios. Judas usa solamente maestro. Nunca dijo Señor, porque para Judas Jesús es solo el maestro, el rabino, pero no es el Señor. Versículo 27. Algo importante sucede o se dice. Después del bocado, Satanás entró en él, Judas. Entonces le dijo Jesús, y de nuevo, no está diciéndolo necesariamente voz alta, porque Jesús dice, hazlo pronto. Lo que estás haciendo, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, o posiblemente ni escuchó a alguien lo que dijo, porque está ahí a su lado. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Versículo 28, versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. Por eso digo que a lo mejor ni escucharon bien. O que diera algo a los pobres. Pero cuando tomó el bocado, versículo 30, él salió enseguida. Ahora, dice, y ya era de noche. De todas las personas alrededor de la mesa, solo Jesús y Judas saben lo que está pasando. Y ambos lo saben claramente. Jesús despide a Judas y Judas se va. Y ya era de noche. Esto es muy significativo para Juan, que ha seguido este tema de la luz y la oscuridad a lo largo de su evangelio. Juan 9, versículo 4. Me es preciso, dijo Jesús, hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y ya era de noche. Es una historia. Esos versículos no son para ser divididos entre clases de la escuela dominical o memorizados. No. Es una historia lo que estamos viendo. La historia de Jesús. Ahora, en todo esto, ¿qué es lo que uno necesita saber? Brevemente. Primero, uno necesita saber que Jesús siempre está en control total. Es un tiempo de mucha agitación emocional dentro de Él. Pero Jesús no hace ningún intento de luchar, resistir, correr o evitar de otra manera a dónde lo estás llevando este camino en que anda. Por horrible que vaya a ser esto, Dios siempre tiene el control total de cada detalle. Así que a pesar de la angustia en su alma, Jesús siempre está en control, sea lo que sea la fuente de angustia y dolor.
Dios es aquel que permite que todo lo que sucede en nuestra vida, y nadie, ni siquiera el diablo, Satanás mismo, puede tocarte sin el permiso de Dios, lo que aprendimos en el libro de Job, por ejemplo. ¿Tú lo crees? Ay, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y Dios, ¿por qué? No sé qué. Un momentito. ¿Crees de veras que Dios tiene control total? Entonces mejor aprender cómo controlarnos a nosotros mismos, a pesar de la angustia real y profunda que llevamos en el corazón. Segunda cosa que uno debe entender. El plan de Dios es a menudo un rompecabezas, pero siempre tiene un propósito. Estos hombres no tienen idea de lo que está pasando ni por qué. Job tampoco. Con el tiempo aprenderán el propósito. Pero en el caso de Job, Dios nunca le explicó el propósito, pero tuvo un propósito. ¿Aceptas esto? Pues escucha las palabras de Pablo a los romanos, Romanos 11, el versículo 36. Me encanta este versículo, 36 de Romanos 11. Porque de Él, y por medio de Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que así sea. Tercera cosa que uno debe entender. La vida tiene un punto de no retorno. ¿Cómo puede todo esto tener lugar con el claro intercambio entre Jesús y Judas? ¿Judas no entiende a dónde va todo esto? ¿Él no sabe, no lo entiende? Judas tomó una serie de decisiones fatales que ahora lo han llevado más allá del punto de no retorno. Como en el caso de Faraón, en el tiempo del Éxodo, que endureció su corazón, que endureció su corazón, que endureció su corazón, y luego dice, Dios endureció su corazón. ¿Por qué? Porque pasó aquel punto de no retorno. A veces personas me preguntan en cuanto a lo que dice en 1 de Juan 5:16, cuando habla de un pecado de muerte. ¿Es el pecado imperdonable? No, es el punto de no retorno. El punto de no retorno. Cuando un creyente puede rechazar la gracia de Dios y ya está. También un no creyente. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? Dos cosas que uno debe hacer para que esta angustia, esta traición, no solamente tenemos que lidiar con esto, sino crecer, florecer a través de este dolor. Y la primera cosa, cuando te encuentras en estos momentos de tanto dolor, angustia, aflicción, que te es difícil aún pensar, ¿qué hacer en este momento? Concentrarte en el servicio amoroso, sacrificial y no en la autocompasión. Yo sé, es difícil. Es difícil y es un sacrificio, porque no queremos concentrarnos en el servicio amoroso en ese momento.
Queremos entrar en la autocompasión, jugar el papel de víctima, pobrecito yo. Pero estos son los momentos en el dolor más horrible. Decir, ahora me levanto para servir. Jesús acaba de lavar los pies de todos ellos, incluso aquel que lo traicionaría. Es lo que Jesús enseñó desde el principio. Mateo, capítulo 5, Sermón del Monte, versículo 43. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, de modo que sean hijos de su Padre, que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrá? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, que quiere decir completos, maduros, adultos, como su Padre, que está en los cielos, es perfecto. En vez de sentir esta autocompasión y compartir lo que sientes con el resto del mundo, no. Levantarte para servir de una forma amorosa y sacrificial. Segunda cosa que debemos hacer en esos momentos es encontrar la libertad que viene por medio del perdón. Este es el punto en lo que es ser como Cristo. Ver el perdón como el punto final de un largo viaje o el comienzo de uno. Y Jesús entiende a dónde va todo esto. A la cruz. Pero entiende que el punto final es la resurrección y la transformación. Y por eso en la cruz dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. El perdón. Y cuando tú te sientes este dolor, esta angustia tan terrible, ¿a quién necesitas perdonar? Para ser liberado de la esclavitud emocional y espiritual que acompaña esta angustia sin el perdonar. ¿Y qué tal tú? Sufriendo grandes heridas, traiciones, angustias, dolores, pues realmente, ¿crees que Dios está en control total? ¿Realmente crees que Dios tiene un propósito en todas estas cosas que estás sufriendo, aunque nunca jamás aprendes el por qué? ¿Aceptas la verdad de Romanos 11:36 que vimos hace poco? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Servir a Él y a los demás? ¿O sentarte a llorar en tu autocompasión? Y dentro de muy poco esta autocompasión se convertirá en ira y amargura. ¿A quién debes perdonar el día de hoy? Pues dime dónde está tu dolor y probablemente puedo decirte a quién necesitas perdonar. Posiblemente ese es el día que necesitas comenzar, permitiendo que Dios te perdone a ti. La última cena, tema de obras maestras del arte, una historia
maestra de la Biblia, pero también una instrucción tan básica, pero profunda. Gracias a Dios por las Escrituras, por tener en forma entendible, accesible, la historia de nuestro Señor Jesús. Bueno, amigos, aquí vamos a seguir en el próximo estudio de hoy en 8. Gracias por haberme acompañado y hasta la próxima.